¿De qué va? El podcast de alternativas económicas para perderle el miedo a la economía. Con Ariadna Trillas y Lola Fernández. Hola, somos Ariadna Trillas y Lola Fernández y os damos la bienvenida al podcast de alternativas económicas para perderle el miedo a la economía. Hoy, ¿de qué va? La inflación. Pero ¿cómo no va a sonar psicosis en nuestras cabezas y en nuestros bolsillos? Si es que no paramos de oír la inflación. No sabemos ni lo que es. Yo creo que son los padres o las madres, no sé quién está detrás de la inflación. Para mí la inflación es la subida generalizada de precios en un país que conlleva el aumento del coste de vida para la mayoría de la población. No tengo muy claro a qué se debe. La inflación, pues yo creo que es cuando suben de forma general los precios de los bienes y servicios y con el mismo dinero podemos comprar menos, así que como que nuestro dinero vale menos. Muy bien, muy bien, muy bien. La gente está bastante enterada. La cuestión es que la inflación, esa subida generalizada de los precios, eso es el único punto en el que todo el mundo está de acuerdo. Luego ya veremos que es imposible ponerse de acuerdo sobre qué causa la inflación y sobre cómo reducir los precios. Pero en todo caso sí sabemos que no le afecta lo mismo a las personas que tienen más recursos que a las personas que tienen menos recursos. Porque ya sabemos que una familia con 1.000 euros al mes, pues en fin, una subida del aceite de oliva como la que estamos viendo en las últimas semanas, meses, no tiene nada que ver que una familia pues que a lo mejor pues gane 4.000. No, y por eso hemos preguntado a la gente en qué ha notado la inflación. A los intermediarios, que son los que se están quedando con la mayor parte del pastel. Esto es una cosa que había que frenar de la forma que sea, porque yo creo que son incluso los propios supermercados y asociaciones comerciales. La mayor subida la noto en el aceite, después en el pescado y después en la carne, por este orden. ¿Y a qué puede ser debido? Pues no sé, si se ha subido todo, pues el gasoil y todo eso, pues quizás. Han subido muchísimo, tanto el material como la mano de obra. Pero yo lo achaco y lo he notado sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. Pues yo lo noto sobre todo en la compra en el supermercado de cosas cotidianas, sobre todo el aceite. Intento incluso usar menos por lo caro que llega a ser. Luego, ¿qué más? Los alquileres, por ejemplo, me gustaría ir a un piso mejor, pero ya ni miro. Hemos visto que la gente nota que cada vez puede comprar menos cosas con el mismo dinero, que lo que antes valía 1 euro ahora vale 1,5 €. Pero ¿cómo podemos medir exactamente cuánto han subido las cosas? Bueno, existen diferentes metodologías, pero la más famosa, digamos, la estadística que todo el mundo, digamos, tiende a mirar es el famoso IPC, que es el índice de precios al consumo, ¿eh? Hay otras medidas, pero esta es como la principal. La cosa no es fácil. ¿Cómo se crea el IPC? Pues imaginémonos una cesta de productos y hay que tener en cuenta qué productos se meten en esa cesta. Evidentemente no vamos a poner el mismo peso a una serie de productos que utilizamos una vez cada año que productos que utilizamos diariamente. Por ejemplo, ¿tú comes? Yo como bastante. Vale, pues los alimentos yo también como. Entonces los alimentos pesan bastante, pesan como un 22% en esa cesta de alimentos, que es como un presupuesto del hogar, ¿no? Pero a lo mejor, pues yo qué sé, pues en ropa y en calzado pues nos gastamos menos proporcionalmente, pues y pesa menos, pues pongamos un 6%, ¿no? Entonces tenemos grupos de productos que están en esta cesta, hay un total de 955 artículos y esta lista se va actualizando, porque claro, yo no sé si habías nacido cuando existían los compact disc para escuchar
escuchar música. Había nacido cuando existían los CDs. Bueno, pues los CDs ya no los podemos contar en esta cesta de productos porque, claro, ha entrado otros que sí que utilizamos más y que si no hace pocos años nos hubieran hablado de ellos hubiéramos alucinado. Por ejemplo, las mascarillas o los geles hidroalcohólicos, cosas de esas que aparecieron en nuestras vidas a raíz de la pandemia, ¿no? La cuestión es que esta lista se actualiza y intentamos después armonizar en toda Europa una manera de contabilizar pues cuánto han subido los precios en cada sitio, ¿no? El menaje, el jabón de lavar, pero básicamente en los alimentos. La carne de cerdo ha subido muchísimo. Incluso la chica que está encargada de la carnicería me comentaba que nunca había visto subidas tan rápidas y tantas veces, que llevaba cambiando precios constantemente. Entonces, dentro de todo esto de IPC, inflación, yo he escuchado, la inflación subyacente está dentro de todo esto. A ver, es que digamos que la inflación es una tendencia general de subida de los precios, de todos los productos, digamos, de esa cesta, digamos, de la compra. Pero la inflación subyacente, de la que hemos oído hablar últimamente mucho, porque está subiendo más que la inflación general, digamos que no mide todos los productos de la cesta de la compra. Deja fuera, a la hora de calcular cuánto suben los precios, esos productos, pues como la energía, ¿no? La electricidad, el gas o los alimentos no elaborados, tipo fruta o verduras. ¿Por qué? Porque estos últimos productos, ya sean los ligados a la energía o los ligados a los alimentos no elaborados, a los productos frescos, que se ven sometidos a lo mejor a cambios que pueden hacer que los precios suban muy deprisa, desgraciadamente no suelen bajar tan deprisa, pero que haya cambios, alteraciones de precios muy rápidos. Entonces no tiene nada que ver una subida como tendencia general a largo plazo de los precios, que es un poco la que preocupa siempre a las autoridades, con subidas coyunturales por algo concreto que haya sucedido y que provoque esas subidas. Por ejemplo, sí, pues ¿te acuerdas de la guerra de Ucrania? Bueno, pues cuando empezó la guerra de Ucrania todo el mundo se puso histérico, pues claro, con las subidas de la luz, por ejemplo, ¿no? Y del gas, ¿no? O por ejemplo, cuando hay una sequía, ¿no? Eso iba a decir a los alimentos, si hay una sequía o si hay inundaciones o algo así. Claro, afectan las cosechas. De pronto, pues podemos tener unos efectos muy importantes en los precios y a lo mejor es una cosa puntual. Bueno, con el cambio climático ya veremos si es tan puntual. Pero en fin, que hay como una causa que va más allá de esa tendencia de fondo de subida de los precios. O, por ejemplo, hemos visto casos increíbles. Cuando estábamos saliendo del efecto del parón de la pandemia, pues si os acordáis, había un super megabuque, el Ever Given, que era un super megabuque grande, digamos, como la Torre Eiffel, tumbado en el canal de Suez, ahí interponiéndose en todo el comercio mundial de las mercancías. Eso pudo tener un coste de 10.000 millones de dólares de pronto, ¿vale? En un sitio, ¿no?, por el que pasan los barcos y que supone el 12% del comercio mundial. Y eso pues tuvo una repercusión sobre precios, por escasez de productos, retrasos, en fin. Es decir, que hay múltiples causas y la inflación es importantísima y hablamos hoy de ella porque puede acabar arruinando países, provocando alteraciones políticas importantes. Hemos visto en la historia casos de países que se han arruinado precisamente por temas como la inflación. Sí, hay grandes crisis de inflación en la historia, como por ejemplo en los 70 creo que fue que varios países árabes decidieron que no iban a vender su petróleo a Occidente. Y este corte del petróleo hizo subir mucho los precios. Las crisis de hiperinflación de Argentina en el 89 y en el 90 y la crisis que sigue arrastrando. Y en Alemania, la Alemania de entreguerras, que además esto es bastante digno de nombrar porque Alemania después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, tiene una crisis de inflación tremenda, suben los precios una barbaridad, hace que la gente no pueda comprar
o sea, que pierda muchísimo valor adquisitivo, en parte por las reparaciones que tuvo que pagar Alemania después de la guerra. ¿Y a qué llevó esto, según algunos estudiosos? A que la gente buscase un mesías que les sacara de todo esto y, en parte, esta gran crisis de inflación llevó al poder a Hitler. El año pasado la inflación, pues nada, subió un 3,1%. Claro, después de estas crisis de las que estabas hablando, eso parece muy poquito. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las cosas se acumulan, ¿eh? Las cosas se acumulan. Y desde diciembre de 2020, el famoso año de la pandemia, hasta finales de 2023 hablamos de una subida del 16,1%. Se supone que si tienes 100 euros, pues te quedas con 16,1 menos sin haber hecho nada. Un zumo de naranja que hace nada comprabas sin llegar al euro, actualmente está en 1,50. Habría que haber invertido en zumo. Me ha llamado mucho la atención, que me he enterado de ello a raíz de investigar para este podcast, la que se conoce como la mayor crisis de inflación de la historia, que es la que tuvo Hungría después, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Que tenemos que imaginar que Hungría, bueno, así como para ponerlo en contexto, Hungría se había unido principalmente a las potencias del eje, pero luego ve que van a ganar los aliados, se intenta unir a ellos, Hitler se entera, se instala en el país y cuando termina la guerra, Hungría se encuentra destrozado tanto por el dinero que se llevaron los alemanes como por las reparaciones que tiene que pagar a los aliados y por todos los bombardeos que ha sufrido, que se han acabado con la industria. Entonces el gobierno lo único que hace, o sea, lo único que puede hacer para intentar pagar salarios y salir de esta crisis es imprimir dinero. Imprime dinero y llega un momento en el que inundan el país de pengos, que es la moneda que tenían en aquel momento. Pengos. Pengos se llaman. Y hay un novelista que cuenta, Grigori Faludi se llama, que vuelve del exilio en el 46 y cuenta que su editor le paga una nueva edición de su libro con 300.000 millones de pengos, que puede parecer una barbaridad, pero dice que él con eso solo se pudo comprar un pollo, 2 litros de aceite y algunas verduras. Toma ya. Y que si hubiese esperado hasta la tarde, ni siquiera se hubiera podido comprar esto. Porque cuando digo que es la peor crisis de inflación de la historia, no miento, porque ni siquiera sé leer muy bien el porcentaje de inflación. Tenemos que pensar que nosotros hemos tenido picos de un 10% de inflación, por ejemplo. En la última parte han ido peores, pero sí, en el año 2022 fueron un 10%. Pues en aquel momento, en el momento en el que este señor le pagan 300.000 millones de pengos y solo se puede comprar un pollo y 2 litros de aceite, la inflación era de, a ver si puedo, pues que no sé cómo se lee este porcentaje. Número a número, yo creo. Pues 41.900000000, 14 ceros detrás, %. ¿Qué esto quiere decir? Para que se me entienda, que los precios se duplicaban cada 15 horas. Oiga, eso es una subida tremenda. Y el dinero valía tan poco, se necesitaba tantos billetes para comprar cada cosa, que llegaron un momento en el que tú, para comprar una docena de huevos, en vez de decirte que valía 1.000 millones de pengos, me lo invento, o lo que valiera, ponían en una balanza tantos tacos de billetes como lo que pesasen los huevos. O sea, lo pesaban, en plan... El dinero iba al peso. Vale. O sea, esta fue la mayor crisis de inflación de la historia. Al final lo que hicieron fue meter otra moneda para poder estabilizar la economía. Te inventas otra, partes de cero. Efectivamente, esto les pasó, que metieron otra moneda y la gente que no tenía ahorros más allá de pengos tuvo que partir de cero. Se quedaron a nada. Todos esos billetes eran papel para quemar en la chimenea. Y esto de las monedas yo creo que tendremos que abordarlo más adelante, porque cómo puedes introducir una moneda de pronto, vale esto, vale lo otro, o merece otro podcast, en fin. La causa en esta crisis parece ser que fue, aparte del desastre de la guerra que venían, fue el hecho de que se inundó de pengos la economía, pero a cada crisis inflacionaria o a cada momento de inflación parece que le corresponden unas causas diferentes.
y nosotras no las acabamos de tener muy claras. No, y además hay otro factor importante, es la percepción, porque en economía hay un factor que es la psicología, que es fascinante. Y es que imagínate que tú te quieres, digamos, comprar el pollo que quería el escritor, pobre. Y piensa que los pollos por la tarde van a ser mucho más caros. Entonces corre a comprar el pollo por la mañana. Todo el mundo va a comprar los pollos por la mañana. Pero imagínate que piensa que el precio de los pollos va a bajar dentro de una semana. Pues todo el mundo va a retrasar esa decisión de compra. Y eso acaba causando movimientos muy importantes en la economía. Pues estamos aquí sufriendo, hablando de las causas, de por qué suben los precios de las cosas, ¿no? Entonces existe este libro maravilloso para comprender un poquito la inflación. Ese libro que se llama La inflación al alcance de ministros, del gran José Luis Sampedro, y tenemos la suerte de poder tener con nosotros a Carlos Berzosa, catedrático emérito de Economía y bueno, es rector de la Universidad Complutense de Madrid, que en ediciones posteriores pues ha contribuido mucho a este libro que explicaba cómo de un fenómeno técnico, en realidad tenemos que entender este fenómeno supuestamente técnico como un fenómeno político con una ideología detrás. Y tenemos también a Andreu Missé, periodista económico, vamos, de toda la vida, fundador de Alternativas Económicas, periodista del País durante muchos años, y vamos a tener la ocasión de hablar con ellos de las causas de la inflación. Así que sin más preámbulos, ¿por qué suben los precios? La primera pregunta. Pues, hombre, ¿por qué suben los precios? Bueno, realmente cuando yo estudiaba económicas en la década de los 60, había bastantes explicaciones, varias, ¿no?, que recoge muy bien Sampedro en su libro, en este libro que acabáis de mencionar, y no había un acuerdo entre los economistas, no había un consenso para determinar por qué subían los precios, ¿verdad? Hay que darse cuenta que en los años 60 ya preocupaba este tema de la inflación, pero sin embargo no era tan alta como va a ser después en los años 70. Sin embargo, ya había muchos trabajos y estudios en este sentido. Se hablaba de inflación de demanda, esto es, la demanda crece más deprisa que la oferta y entonces suben los precios. Se señalaba también pues la inflación de costes. Suben costes de materias primas, suben los salarios y eso pues hace subir los precios. Se hablaba de también la inflación monetarista, ¿no? La inflación es en todo caso una expansión del dinero, una expansión excesiva del dinero. O sea que no había un acuerdo, no había un consenso general entre los economistas, pero en aquella época lo que sí fue hegemónico, por así decirlo, para explicarla, fue la curva de Phillips. Phillips, que venía a decir que si realmente él estableció una relación precios-salarios, pero luego Samuelson estableció la relación precios-empleo, ¿no? Entonces él decía que si le subían los precios con pleno empleo, pues se conseguía un pleno empleo, pero con el coste era la subida de los precios. Si realmente los precios bajaban porque se consideraba que la inflación era muy alta y había que tomar medidas de políticas monetarias y fiscales restrictivas, pues el paro aumentaba, ¿no? Así que los gobiernos parecía que tenían una palanca que podían optar o bien por subidas de precios, o bien por tener menos paro, o bien por bajar los precios, pero a costa de que hubiese más desempleo. Esto fue realmente hegemónico y luego pues las cosas cambiaron. Cuando en los años 70, sobre todo, la inflación se disparó por la subida de los precios del petróleo y ahí los monetaristas pues intentaron imponer sus creencias de expansivas monetarias y eso fue lo que predominó como paradigma dominante, ¿no? Se cambió la curva de Phillips, porque claro, la curva de Phillips también tuvo por así decirlo, un problema de explicación cuando en los años 70 se produjo el paro con inflación. Entonces, claro, las dos cosas iban en contra de esa curva de Phillips, darse el paro y darse una inflación elevada. Y esto pues la cuestionó de alguna manera la curva de Phillips y ya luego llegaron los monetaristas y explicaron que realmente era todo debido a una expansión monetaria y ahí se impusieron las políticas monetaristas, ¿no? Pero bueno, cada época histórica, lo que quiere decir con esto es que tiene su razón de ser, que la inflación suba por unas razones o por otras. Si nos venimos al presente, porque yo en ese libro lo que tuve que explicar es por qué la inflación, que era muy alta en los años 70, había descendido. Y ya cuando escribimos el libro en el 2013, esta segunda parte,
mi epílogo, pues realmente ya la inflación era bastante baja, no era un problema como fue en los años 70. Y, sin embargo, ha vuelto a resurgir la inflación. Yo en estos momentos diría que ha habido dos causas principales. En primer lugar, la pandemia. La pandemia frenó toda la circulación de mercancías y todo eso pues generó un problema, claro, de abastecimiento. Y cuando empezamos a recuperarnos después de la pandemia, pues esto tardó en volver a marchar, en volver a funcionar. Y ahí ese estrangulamiento pues provocaba una inflación, pero que en este caso era una inflación de oferta, ¿no? De oferta limitada por todo lo que había sucedido de que los circuitos del comercio e incluso de la producción se habían visto limitados por la pandemia. Y luego ha venido la guerra de Ucrania y ahí ha provocado una subida de precios tanto de los combustibles como de los alimentos. Entonces, la guerra de Ucrania, aunque no sea la única causa, pues realmente ha sido la que ha determinado que la inflación fuera mayor que la que estábamos ya sufriendo, Ya estábamos sufriendo la inflación antes de la guerra de Ucrania. En enero, antes de que la guerra empezara en febrero, y había un artículo de Estefanía que precisamente sacaba a relucir el libro de San Pedro y mío, ¿no? Sobre el tema de la inflación. Bueno, yo creo que podemos así, en síntesis, decir que la inflación últimamente es una inflación más bien de oferta, no tanto de demanda ni tanto de expansión monetaria. Lo que queríamos explicar un poco y preguntarte es, por ejemplo, si a una persona le sube la factura del gas, o le sube el aceite de oliva, o le sube, por ejemplo, el precio de un piso, que no responde necesariamente a las mismas causas cada una de esas subidas. Bueno, aquí hay exactamente. Pero hay dos causas. Lo que sí tenemos, por ejemplo, cuando se produce la pandemia y se produce la guerra de Ucrania, hay una tendencia general de los precios a subir. Vale. Porque lo importante de la inflación es lo que yo he dicho antes, una sistemática subida de los precios, ¿verdad? Uh-huh. Y esto de sistemática es fundamental, no simplemente que los precios crezcan en algunos sectores, sino que hay una cierta subida generalizada, unos más y otros menos, pero bastante generalizada, ¿no? Eso es lo que realmente hay que resaltar. Pero claro, la inflación es desigual según el sector que estemos. ¿Y eso a qué se debe? Pues bueno, se debe ya a la estructura de cada sector y al propio funcionamiento del mercado de cada sector. Que son, pues claro, un sector a lo mejor pues tiene más intensivo en capital, otros más intensivo en trabajo, otros tienen que importar más materias primas para producir. En fin, hay una serie de razones que, por así decirlo, habría que particularizar en cada sector que explican por qué los precios pueden subir más en electricidad que en otros, o bien por qué los precios de la vivienda suben tanto, ¿no? Y eso lleva a analizar las cosas más en concreto, ¿no? Más de la estructura del propio sector, en ese sentido. Pero en general, todos se han visto, si nos fijamos bien, se han visto todos, en general, a una tendencia a subir, los precios a subir. Ha subido el precio de los alimentos, ha subido el precio de la vivienda, ha subido el precio de la gasolina, en fin, han subido mucho los precios. Y si decimos que esta subida de precios viene producida en la época de la pandemia o ahora por causas de la guerra, parece ser que podemos entender que por la guerra sube el precio de la gasolina, por ejemplo, y eso hace que cueste más dinero producir algunos alimentos o algunos productos y tengan que subir el precio. Pero es que los beneficios de las empresas también han subido. O sea, no se han mantenido estables, ¿no? No es que hayan necesitado subir los precios para poder mantener, sino que han subido los beneficios ellas también. ¿En qué medida, juegan un papel los beneficios de las empresas? Muy, muy grande. Los beneficios de las empresas juegan un papel fundamental. Y eso lo explica muy bien San Pedro en el libro que habéis mencionado, cuando habla de precisamente que los empresarios tratan de preservar los beneficios subiendo los precios ante posibles subidas de salarios o de costes de materias primas, ¿no? Entonces, realmente, las empresas en este caso han ganado dinero, pero claro, han ganado dinero, por ejemplo, pues las eléctricas, ¿no? A las eléctricas, porque han subido el precio de los combustibles, pero los beneficios han subido más todavía. Claro. En ese sentido, ¿por qué? Porque los salarios no han subido, ni mucho menos como han subido los precios. Y entonces, claro, tenemos ahí unas empresas vinculadas al sector energético que como ha crecido tanto, el precio ha subido y la banca también está ganando mucho dinero porque han subido los tipos de interés para intentar contener la inflación por esa vía. Entonces se han encontrado, por así decirlo, con precios
que se han llamado caídos del cielo, pero beneficios caídos del cielo, pero realmente no son beneficios caídos del cielo, son beneficios que se han conseguido a costa de los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos. Es que esta era también una de las siguientes preguntas, que qué recursos tenemos para frenar esa inflación y cuáles están utilizando y cómo afectan. O sea, ¿qué recursos? Pues hombre, los principales... Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, claro, un funcionamiento económico que tiene sus propias leyes, si además tenemos concentración del poder económico, tenemos los intermediarios, tenemos la especulación, tenemos el acaparamiento de mercancías que pueden producirse en momentos de incertidumbre, luchar contra esas fuerzas del mercado desde un gobierno en un proceso de globalización no resulta sencillo. Ahora, se pueden hacer algunas medidas que no van a las causas, pero sí a los efectos, que es la que ha tomado, por ejemplo, el gobierno español. Ha dicho, bueno, vamos a intentar que no, porque claro, el precio de la electricidad subía, de la energía en general subía, porque el precio se fijaba en función del coste marginal. O sea, esto es el precio de todas las fuentes que crean energía, el que sube más, ¿no? El que sube más. Y claro, si el gas subía, pues resulta que todos los precios que a lo mejor subían menos, se veían afectados. El precio igual al coste marginal, que eso también se ha discutido mucho con esta crisis última, ¿no? Pero realmente entonces les ha venido caído del cielo por eso, ¿no? Porque era el precio del producto, por ejemplo el gas, de las muchas fuentes de energía que existen, los que estaban determinando el precio. Entonces, la excepcionalidad ibérica, lo que trató de conseguir Pedro Sánchez en la Unión Europea, fue precisamente poner un tope a la subida del gas, que es el que estaba generando el precio de los demás productos que generan energía, y eso es lo que hizo descender, o por lo menos contener la subida de los precios energéticos, ¿no? Luego, pues hubo, claro, subvenciones también. Hemos ido a pagar la gasolina con una subvención del Estado, todo a costa de que el Estado ha puesto dinero para ello. Y entonces eso ha hecho que han subido los precios, pero sin embargo se han contenido, no han tenido una espiral de crecimiento. Entonces, ¿qué medidas han tomado? Pues tanto la excepción ibérica, eliminando un poco el que el coste marginal pues pueda subir indefinidamente, como las subvenciones a los ciudadanos para ello. Sin embargo, hemos visto que la dificultad es mayor en los productos alimenticios, que han subido mucho, ¿no? Y ahí se han hecho varias propuestas, ¿no? Han dicho, bueno, pues que haya un tope a la subida de los precios alimenticios que son de primera necesidad y que perjudican más a las clases sociales que menos recursos tienen. Porque claro, las clases sociales que menos recursos tienen se gastan prácticamente casi toda la renta en alimentos, en vivienda y en vestimenta, ¿no? Mientras que cuando la renta es mayor, pues tienes otros gastos, ¿no? De ocio, de irte a esquiar o de turismo, en fin, de toda esta serie de cosas. Claro, las clases sociales que están abajo son las más perjudicadas. Por eso San Pedro decía con razón que es un impuesto a los pobres, ¿no? En la inflación. Y ahí ha sido muy difícil y se ha intentado no acordar con las grandes empresas, con las grandes multinacionales, los grandes supermercados, el que contengan y hagan una cesta de la compra más reducida. Eso es lo que ha intentado Francia. Aquí en España no ha prosperado. Era la propuesta también de Yolanda Díaz, y al final pues no ahí no ha habido medidas muy posibles, muy eficaces, ¿no? Me parecía interesante cuando decías quizás se ha ido más buscando remedios a los efectos que a las causas, ¿no? O sea, en general tenemos la idea de que para contener la subida de los precios los bancos centrales suben los tipos de interés, ¿no? ¿Por qué una subida de un tipo de interés hace bajar en teoría los precios? Porque si sube el precio del gas, eso no va a cambiar porque suban los tipos suban los tipos de interés, ¿no? No sé si me explico. No, claro, es que ¿qué se intenta conseguir con subir los tipos de interés? Que disminuya la demanda. Entonces es aceptar que la inflación es producto de la demanda, que hay mucha demanda frente a la oferta existente, ¿no? Pero claro, esa no es la causa. El problema de ahora es que las políticas de los bancos centrales de subir tipos de interés para frenar la demanda no va a la causa del problema. Si hemos dicho, o yo pienso, que es más bien una crisis de oferta provocada por la guerra, provocada por la pandemia, que eso ya se ha ido suavizando y por eso la inflación se ha conseguido moderar, pero no es una inflación de demanda. Y entonces, si se suben los tipos de interés, ¿qué pasa? Pues que hay menos créditos. Ha subido el precio del dinero
y hay menos créditos para las empresas y hay menos créditos para los particulares. No, se tienen que pensar mucho el pedir un crédito si está más caro, y eso reduce la demanda. Pero eso ha perjudicado, en estos momentos yo creo que ha perjudicado la marcha de la economía, que ha salido con dificultades de la pandemia, pero estaba saliendo, y cuando estaba saliendo, ¡pum!, ha llegado la guerra de Ucrania. Y entonces han subido los precios. Pero no van al meollo de la cuestión. Pueden perjudicar la recuperación económica sin ir al meollo de la cuestión. Eso lo he criticado yo en mis artículos. Y curiosamente, al poco tiempo, había un artículo de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que iba en esa línea. Y una de mis lectoras me escribió: Carlos, veo que Stiglitz ha coincidido o tú has coincidido con Stiglitz, ¿no? Porque yo no había leído el artículo de Stiglitz cuando escribí lo mío, ¿no? Pero era de cajón, ¿no? Era de cajón. Y en ese sentido, pues creo que ha sido un error el utilizar estas políticas de tipos de interés altos. Pero la razón, ya digo, que el por qué es porque es una visión monetarista. Vamos a reducir la oferta monetaria y para ello necesitamos subir el precio del dinero, para que haya menos demanda de dinero, ¿no? Menos demanda de dinero, y así conseguir pues que la gente, los precios traten de disminuir. Pero claro, si es una subida de precios de los costes, pues aunque baje la demanda, los precios no pueden bajar. No pueden bajar mucho porque todos pierden dinero las empresas. Eso me recuerda a una frase que sale justamente en el libro, que me gustó mucho, de Samuelson, hablando de noveles, que decía que la inflación era como la malaria, que era muy incómodo vivir con ella, pero que no hay cura que no sea peor que la enfermedad, ¿no? Un poco en relación a los efectos que a veces puede tener esas subidas de tipos, ¿no? Y al final a quién afecta, ¿no? Sí. Bueno, a mí lo que me ha hecho pensar mucho, que lo que no se puede aceptar es que la inflación sea un fenómeno como que esté o caído del cielo o descontrolado. Yo recuerdo que en los primeros años, en los años 70 y 80, en España teníamos una inflación pues que como mínimo era del 12, el 15, había llegado hasta el 20 y tantos %, ¿no? Pero nosotros habíamos interiorizado que nunca podríamos tener la inflación europea, ¿no? Pero entramos en Europa y conseguimos bajar radicalmente la inflación. Entonces, eso es la primera reflexión, es decir, bueno, primero, se pueden hacer cosas con la inflación. Es decir, no es una cosa que venga inevitable, ¿no? A mí, del libro que habéis comentado, el libro tuyo y de San Pedro, ¿no? Hay una frase, un concepto, mejor dicho, que a mí me parece que está en la clave de todo, ¿no? La inflación, la raíz de la inflación está en el sistema. Es decir, yo pienso que ahora los precios que más nos preocupan, ahora salgo del momento puntual de la guerra o de la pandemia, ¿no? Pero hay como una inflación estructural, que es, por ejemplo, el caso precios de los servicios como energía, ¿no? Pueden ser eléctricas, gas, tal. Yo creo que la estructura que tenemos económica del país hace que los precios son precios regulados, pero muy condicionados por los inversores de esas empresas. Es decir, esas empresas quieren un rendimiento determinado y nosotros estamos tranquilos porque no nos falta la inversión extranjera, nos falta inversores y porque saben que tienen un rendimiento de un 6,5%, un 7%, un 5%. Es decir, y esto ya es, aunque la inflación de costes a lo mejor en condiciones normales fuera un 2, un 3%, esos quieren sacar un 6% de rendimiento, ¿no? Entonces, esto forma parte del sistema. El sistema regula para que una parte tenga una condición de negociación privilegiada y otros pues la soporten, ¿no? El ejemplo más reciente que hemos visto ahora es que para atajar la inflación los bancos centrales han subido los tipos sin límite, pero y por tanto esa subida en un momento tan crítico ha producido unos beneficios extraordinarios a los bancos completamente injustificados, porque ellos luego han subido los costes de las hipotecas, pero no han subido los depósitos. Es decir, que tenemos ejemplos donde quizá el sistema está favoreciendo ese desequilibrio. Y para mí, quizá habría que ir al fondo de ese asunto, es por qué los estados han delegado el control de la inflación en los bancos centrales mucho más que a los gobiernos. Parece que los gobiernos aquí ya habrán hecho España, esos ejemplos que explicabas ahora de las actuaciones del gobierno español, pero en general, hemos como subrogado, hemos delegado a los bancos centrales esa función. Y eso sí que forma parte que hemos aceptado un sistema
que es un sistema desequilibrado, donde las partes no son iguales, y que es un sistema que lo que estamos viendo en las últimas décadas está propiciando la desigualdad, está propiciando que a unos sectores, digamos, que crezcan mucho más los beneficios y que un sector de la población, pues digamos la mayoría, esté pagando un sobrecoste por una inflación desmesurada. Sí, yo totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y creo que es un problema del sistema. Efectivamente, la desigualdad es muy importante en esto, ¿no? Pero fíjate que en los años 70, que yo lo viví, ¿no? La subida de los precios de pronto, que fueron muy bruscas, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿y cómo vivíamos con esas inflaciones superando el 20%, ¿no? Superando el 20%. ¿Qué pasaba? Que hasta que surgió la crisis de los 70 había pleno empleo. Es verdad que empezó a aumentar el paro, pero todavía no tenía las dimensiones de ahora. Y entonces los sindicatos también negociaban con fuerza, de manera que se negociaba sobre la inflación pasada. Y cuando subía la inflación el 12%, los salarios subían el 12%. Y esto generaba también, por así decirlo, un círculo vicioso de crecimiento de precios y crecimiento de salarios. Crecimiento de salarios y crecimiento de precios. Porque los empresarios querían preservar sus beneficios. En unos momentos que la productividad estaba decayendo. Entonces no podían contrarrestar la subida de los salarios por la vía de la productividad. Estaba viniéndose abajo el sistema fordista que había predominado en la posguerra, ¿no? Por así decirlo. Realmente, cuando se firma el Pacto de la Moncloa, por los partidos políticos, por los sindicatos no lo firman, aunque lo apoyan, lo firman es precisamente que la inflación, los salarios se establezcan en función de las expectativas de inflación, no como se venía haciendo antes, ¿no? Y si realmente la inflación subía más de lo que se había convenido en los salarios, en los convenios colectivos, subían los salarios. Y en ese sentido, los salarios pues no perdían tanta capacidad adquisitiva como ahora. No perdían tanta capacidad adquisitiva como ahora, porque los sindicatos tenían fuerza, había menos paro todavía y se establecía esta inflación que sí dio sus resultados. O sea, que si esa inflación y los salarios, el papel que jugaban, se demuestra que cuando los salarios, en vez de estar en función de la subida de los precios del año pasado, era en función de lo que podía pasar el año que entraba. Y ahí sí que hubo un descenso de la inflación. Lo que pasa es que vino la segunda crisis del petróleo en el año 79 y otra vez otra inflación. Es muy importante, algo que señalamos en el libro, y es por qué ha bajado la inflación. Hay muchos factores, no los voy a poder decir, pero hay uno que además señala San Pedro en la introducción, y es que se ha desplazado la actividad productiva a la actividad financiera. Y luego ha perdido fuerza esa relación salarios-capital-trabajo que había en el mundo empresarial, en el mundo productivo, de producción de bienes materiales, ¿no? Y luego otra, que los sindicatos también se debilitan con el paro. Ahí empiezan un cierto declive de los sindicatos, sin esa fuerza que tenían en los años 70. Y entre los sindicatos que pierden fuerza, los beneficios, sin embargo, o empiezan a tener cada vez mayor a subir, y la concentración de poder económico va creciendo de una forma desmesurada, pues tenemos esa desigualdad que también se ha dado desde los años 80, que de alguna forma hace que el sistema funcione de una forma tan desigual y tan asimétrica, y que perjudica a unos mucho más que a otros, ¿no? A mí me parece que antes has comentado, Carlos, el problema de la oferta. Hay un sector donde a mí me parece que es bastante evidente, es el sector de la vivienda, lo que ha producido con el sector de la vivienda. Es decir, ahora nos encontramos, en España hay un aumento importante de la población, los 3 últimos años, es decir, que por tanto ya hay sobre todo, más que un aumento de la población, incluso hay un aumento de la creación de hogares, es decir, es incluso mucho más pronunciado. No hay, digamos, ha desaparecido completamente la obra pública de vivienda social, que en España se habían construido 60 y hasta 80.000 viviendas al año. Eso ha desaparecido prácticamente, ahora no llegan a 10.000. Y además, digamos, la implicación del sector privado también en el sector ha sido muy, muy débil. Por tanto, independientemente de que se puedan regular más o menos o limitar las subidas de los precios de alquileres y tal y cual, hay un problema de fondo o de base, que es que no hay las viviendas disponibles en el mercado para el aumento de los hogares que se están creando. Por lo tanto, eso claramente es una falta de oferta suficiente, ¿no? Es decir, este es un aspecto que a mí me parece que, en general,
no se puede hablar del problema de la inflación así en abstracto en una economía determinada si no hablamos en qué tipo de economía. Una economía en donde cada vez las leyes del mercado son más determinantes, menos importantes la política del Estado, y al mismo tiempo cada vez es más importante que este mercado es un mercado, digamos, que tiende a la desregulación. Es decir, es decir, que incluso que las empresas tienen cada vez más poder de mercado. Es decir, que, por tanto, todo esto no podemos hablar de inflación sin tener en cuenta qué tipo de sociedad económica o qué modelo económico de capitalismo estamos construyendo, ¿no? Y me parece que hay que buscar la manera, hay que volver a que los estados o los gobiernos tengan más presente las consecuencias de ese aumento de poder de las empresas en el mercado y las condiciones durísimas en que cada vez va cayendo una mayor parte de la población. Es decir, que si miramos es decir, ahora en España pues tenemos un 26% de familias con riesgo de pobreza. Bueno, pues la consecuencia de antes del 2007, pues aquí hemos perdido, hay 1 millón de familias que se han incorporado a este grupo, ¿no? Es decir, que la tendencia no es ir a reducir, sino que la tendencia es que la vamos ampliando, ¿no? Es que a mí una de las cosas que habéis mencionado antes, pero no me ha acabado de quedar clara, es por qué un mecanismo o sea, por qué no se puede activar el mecanismo de que el gobierno ponga tope a los precios. No, yo no digo que no se pueda. Bueno, lo que quería decir es que no es solo, es decir, no puedes tener solo esa palanca. Tú puedes limitarlo. Es decir, la limitación de los precios, por ejemplo, si hablamos de los alquileres, ¿no? Uh-huh. Es decir, puede ser un instrumento, pero no es el instrumento. Eso es lo que quería decir yo. Pues es el instrumento. Puedes coyunturalmente te puede funcionar, pero el problema que tienes es que te faltan viviendas. Entonces, con limitando no vas a resolverlo. Es decir, que es lo que quería decir. Sí, yo creo que en el mercado de la vivienda el déficit es en alquileres, precisamente porque se ha potenciado. Desde el franquismo se potenció la compra de la vivienda. La compra de la vivienda como una forma también de integración en el sistema. Como te pasas el día, la vida pagando una hipoteca, pues la gente se hace más conservadora. Es decir, cuidado, que tengo que pagar la hipoteca, que no puedo meterme mucho en reivindicaciones, a ver si pierdo el empleo y cosas por el estilo. Y en España, pues los alquileres son mucho más inferiores que el stock de alquileres es muy inferior a la demanda que pueda haber, como pasa en otros países, sobre todo cuando la gente es joven, cuando la gente... yo siempre recuerdo que yo cuando me casé en el año 73, pues alquilamos una casa, pero alquilamos una casa en Moratalaz, que es un barrio de Madrid que había construido Urbis, una gran inmobiliaria, y los puso en venta, eran pisos nuevos que los puso en alquiler en lugar de en venta. Y gracias a ese alquiler que tuvimos, pues estuvimos unos cuantos años viviendo bien, más o menos bien, ¿no? En un momento también de que ganábamos poco los dos, pero teníamos un Citroën 2 caballos que gastaba muy poca gasolina, y entonces la subida del precio de la gasolina nos afectaba menos en ese sentido, y tardamos tiempo en comprar un piso. Entonces, realmente, esa posibilidad que tienes en tus inicios profesionales, que tienes menos dinero, de poder alquilar y vivir de alquiler en casas, ya digo, que dependían de una inmobiliaria y casas nuevas, que nosotros llevamos a estrenar, es algo importante, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado, para los que no seáis de Madrid, no sabéis, pero lo explico yo, lo que es la salida a la carretera Extremadura, ¿no? Era antes lo que se llamaba campamento, lleno de cuarteles. Uh-huh. Y ahí hice yo el servicio militar también, ¿no? Lleno de cuarteles. Bueno, todos esos cuarteles están cerrados. Y si pasas por allí, pues están, cayéndose los edificios. Todo eso es terreno público. Se ha hablado muchas veces de la operación campamento, de por qué no hacer viviendas precisamente sociales en ese sentido. Y quería, incluso la ministra de Vivienda en su día, Trujillo, nos convocó a los rectores para hacer viviendas ahí para estudiantes universitarios. Y nunca se ha hecho. Y yo cada vez que paso con el coche por ahí digo, pero todo esto está cada vez más decadente, claro, se van cayendo los edificios. ¿Por qué no se utiliza esto que es dinero público? Sí, terreno público. Y entonces un experto en vivienda, en el mercado de vivienda, que es Julio Rodríguez, para hablar de la vivienda yo creo que sería importante que contarais con él, amigo y compañero como economista, que fue presidente del Banco de Crédito Hipotecario, pues me dijo, en una reunión que yo planteé esto, me dijo, es que lo que sucede al salir, es que la banca se ha negado a financiar pisos de vivienda social.
Y si no tienes financiación de la banca, es imposible hacerlos. Hay mucha gente que dice vía presupuesto, ¿no? ¿Por qué no lo hace el Estado vía presupuestos? Los municipios, las comunidades. Pues sí, lo pueden hacer, pero también tienen sus dificultades. Poder financiar todo a través del presupuesto, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay que ver también que chocamos con esos poderes económicos, ¿no? Que buscan el beneficio y que a lo mejor no les interesa financiar una construcción de este tipo, ¿no? Entonces, es así, también los poderes económicos imponen sus reglas, ¿no? Y esto que ha dicho Andreu es muy interesante, que se ha delegado el poder en los bancos centrales. Además, les ha dado autonomía, pensando que así no están sujetos a las tensiones políticas, ¿no? Pero claro, es dejar en manos del Banco Central unas políticas que muchas veces son totalmente inadecuadas, ¿no? En el momento en el que se crea el Banco Central Europeo, al final se pone énfasis en esa independencia como algo positivo, como un valor de que el único objetivo tenía que ser la estabilidad de los precios, y luego se ha visto como al final ha acabado haciendo política económica por la puerta de atrás. No sabemos si ha contribuido a crisis o ha ayudado a paliarlas, pero en todo caso esa idea de que tenía que haber una inflación que no podía superar el 2%, no sé muy bien por qué se fija un porcentaje como esto y no de un 5 o de un 0. Es decir, parece como que al sistema le conviene un poquito de subida de precios, pero no mucha, ¿no? Pero no sabemos por qué un 2 y no un 3 o un 1, no sé, ¿cómo ves eso? No, eso es así. Y un amigo economista, Valpi Fitzgerald, que ha sido catedrático de la Universidad de Oxford, pues decía siempre los criterios de Maastricht, ¿no? Dice, no sabemos por qué es el 3% de inflación o del déficit, por qué no es el 3 o es el 3,5. No han dicho los criterios de por qué tiene que ser el 3 y no puede ser otra cosa, o el 60% de deuda pública. No se sabe. Se ponen y se creen como dogma de fe. Sí, a mí me parece que, volviendo un poco, incidiendo en el tema de los bancos centrales, o los organismos internacionales, ¿no? Hace pocos días, Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional, ha vuelto a advertir que si los salarios nominales subían un 3 o un 4%, pues esto implicaría un punto más de inflación en Europa. Bueno, entonces estamos esto que también es lo que comentabais del artículo tuyo, el artículo de Stiglitz, ¿no? De esta espiral salarios. Pero es curioso, seguro que alguna relación hay entre los salarios y la inflación, seguro, pero también hay entre los beneficios de las empresas y la inflación. Y nunca ni los bancos centrales ni las autoridades dicen, oigan, señores, estamos muy preocupados porque los bancos, por ejemplo en España, tendrán récord histórico de beneficios. Es decir, cuando la sociedad está súper crujida, es decir, el año de más beneficios, que no sé si son 28.000 o 26.000 o 28.000 millones al año, ¿no? Es decir, que el récord histórico que recuerde en el año 2007 que eran 25.000. Bueno, nunca dicen, oiga, es que esto que están haciendo ustedes, independientemente de los aspectos éticos y morales y de distributivos y de justicia o desigualdad, no, es que si ustedes suben los beneficios mucho más de lo razonable, ustedes están causando inflación. Eso no se plantea, solo se plantea con los salarios. Recuerdo que aquí tuvimos un gobernador que tenía una verdadera obsesión con los salarios. Siempre hablaba de los salarios y le estaban cayendo las cajas y los bancos, todo estaba tiritando. Entonces, esto me parece un enfoque muy, digamos, muy asimétrico, ¿no? Es decir, me fijo solo en los salarios, que seguramente, pero no me fijo en los beneficios, ¿no? Han creado un observatorio, ¿no?, de márgenes empresariales que no sé hasta qué punto puede ayudar o no a poner, digamos, a hacer que afloren datos como estos, ¿no?, en relación a las empresas, justamente para no poner solo el foco en las subidas salariales, ¿no?, que en el año pasado, al menos los salarios cubiertos por convenio ha sido un poquito superior a la inflación, pero hay que tener en cuenta que en el año 2022 pues no, vamos, fue un poco debacle, ¿no?, para los salarios. Porque nos parecía interesante saber cuál es el peso de la ideología en las medidas que se toman para regular la inflación. Pues mucho, porque, por ejemplo, cuando el gobierno intentó la excepcionalidad ibérica y intentó pues llevar a cabo una especie de luchar contra los efectos, no contra las causas, el Popular se oponía. ¿Por qué? Porque decían que era intervención en el mercado,
que poner topes al precio de la energía, en lo que hemos hablado antes, es contra el mercado, que para ellos funciona muy bien, ¿no? Y como dice Stiglitz, hay una frase que a mí me gusta mucho y la repito: el mercado, aunque sea eficiente, no siempre por ello, que no siempre lo es, aunque sea eficiente, que no siempre lo es, primero es eso, y segundo, no por ello genera modelos socialmente deseables. Entonces, ahí hay una ideología clara, ¿no?, de los que creen que hay que intervenir y los que creen que no hay que intervenir, y lo vemos también en el precio de la vivienda, cuando dices vamos a poner topes a la subida de los alquileres de las viviendas. No, al mercado no se le puede tocar, y eso es peor. Además se ponen ejemplos de que dicen que es peor cuando no es verdad. Bueno, y luego se ha atacado al gobierno desde la oposición como que es el causante de la inflación. Como diciendo, es muy fácil, está subiendo esto y tal, el gobierno es el culpable. Pero si ustedes son los que defienden el mercado, son los que ustedes han ido quitando poder a los gobiernos para intervenir en la economía. Y está mal visto que la economía, que se intervenga cada vez, hay que intervenir cada vez menos, ¿no? Y se ha desregulado la economía precisamente por las teorías neoliberales. Entonces se echa la culpa al gobierno de algo que no tiene la culpa, que es el mercado. Y luego se echa también la culpa al gobierno porque no toma las medidas necesarias para frenar la inflación, pero se niegan a que haya medidas para frenar los precios porque se considera que eso va contra el mercado. Yo me acuerdo cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía, se le preguntó, oiga, ¿están subiendo los precios de la vivienda? Y dijo, pues si suben los precios de la vivienda es porque hay demanda, ¿verdad? Pero no entienden otra serie de razones. Entonces la ideología influye mucho en este sentido, porque los que precisamente quieren limitar la actuación del gobierno al mínimo son los que luego le echan la culpa al gobierno de las cosas que pasan, ¿no? Y realmente uno de los problemas que tenemos es el fundamentalismo de mercado y la desregulación. Muchas gracias por vuestra ayuda, para ayudar a entendernos un poquito más este tema tan complicado que es el de la subida generalizada de precios. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias a los dos. Pues después de esta conversación nos han quedado como muchas cosas en la cabeza, entre ellas esto que hemos hablado de los tipos de interés, de cuánto ha subido el dinero. Bueno, es que en realidad, si te das cuenta, claro, no solamente los productos tienen precio, es que el dinero tiene precio. Tú hablabas de lo que costaba antes una moneda en Hungría, ¿no? O sea, sí, de cuánto dinero metieron en Hungría para reactivar la economía y de cómo esto en parte hizo que subieran los precios. Es alucinante que una moneda pueda valer más la mía que la tuya, y eso por qué, y en fin, esto es un lío, tendríamos que abordar este tema. Sí, yo creo que da para hacer un siguiente podcast en el que intentemos explicar de qué van las monedas. Pues de qué irán las monedas. Quedamos entonces que nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, estaría bien que te suscribieras a Alternativas Económicas, la revista de economía que vas a entender. Chao. Suscríbete a Alternativas Económicas para tener las cosas un poco más claras.